¿Cuántas veces te has pasado que has creado un personaje para una campaña de dragones y mazmorras y cuando lo estás creando piensas que es algo increíble, que nunca has creado un personaje como él? Que de hecho es que directamente va a ser lo mejor del mundo. Y después de un par de sesiones ya no sabes muy bien qué hacer con él. Mira que en la sesión 0 te sonaba brutal. Era un personaje con un pasado épico, básicamente una estética guapísima, pasado oscuro, una frase intensísima y pensaste, me va a durar toda la campaña. Y luego de repente empiezan a pasar las sesiones y te das cuenta de que tu personaje no encaja con el grupo, que te aburres de hacer siempre exactamente lo mismo turno tras turno, que tanto de forma constante no paras de repetirte y aparte directamente es que no sabes qué hacer con él aparte de eso. Es como si tu personaje que hubieras creado solamente supiera hacer una cosa. Y es que esto pasa muchísimo más de lo que parece. Y no porque la clase que estás jugando sea mala, ni porque la campaña sea mala, o el DM no puede tener, vamos, en este caso no creo que tenga ninguna clase de culpa. Es simplemente que cuando creaste el personaje no lo planteaste para a la larga, lo creaste para un par de sesiones. Sí, en un par de sesiones estaba bien, pero ¿y si en vez de eso te toca jugar ese personaje durante los próximos 4 años? ¿Seguiría siendo tan divertido como la primera vez? Y es que hoy vengo a hablaros de los 7 errores, bueno, ¿qué errores? Esto ya son pecados que causa realmente el crearse un personaje mal en estas primeras partidas y son errores que comete la gente a la hora de crearlos. Y ya os digo, no va a ser desde el punto de vista de haz un personaje perfecto porque claramente... No. Vamos a hablarlo desde el punto de vista de hagamos un personaje que 4 años más tarde sigas siguiendo querer jugar y de verdad te apetezca. Para que no se quede todo en una teoría, voy a ayudaros con un ejemplo práctico que es, vamos a utilizar el típico pícaro edgy, el cual estaría siempre sentado atrás del todo en la taberna, con la capucha puesta y demás. Vamos a utilizarlo como ejemplo y de hecho vamos a llamarle... ¿qué tal Paco? Por ejemplo, Paco de apellido Cogerle Prestado. Yo creo que podría estar bien. El mayor error que todo el mundo comete sería básicamente el pecado número 1, que es crear el personaje solamente dándole una característica real. ¿A qué me refiero? Es muy fácil decir, mi personaje va a desconfiar de absolutamente todo el mundo, va a ser desconfiado. O mi personaje es sarcástico, o mi personaje es agresivo, como podría ser un bárbaro. Mi personaje odia a todo el mundo, es misterioso. Me refiero a dar solamente una de estas es un error garrafal en vuestra creación de personaje. Porque sí, al principio puede ser muy gracioso, ¿no? Es decir, creas tu personaje, empieza la partida y de repente, el pícaro que desconfía del tabernero, el pícaro que desconfía del panadero, el pícaro que desconfía de tal. Pero después pasa a ser algo que ya no es solamente poco interesante, sino que pasa a ser completamente predecible para tu grupo, hasta el punto en el que se puede volver cansado porque la mesa ya sabe exactamente lo que vas a hacer. Claro, como ahora no se fía de este NPC, va a amenazarlo, va a poner un cuchillo, va a quedarse apartado mirando desde la esquina y de repente el personaje deja de sentirse como una persona siendo jugada y se empieza a sentir como un NPC más. Y es que si quieres que tu personaje sea desconfiado, no pasa absolutamente nada, de hecho, está muy bien. Pero añádele una característica más. De hecho, incluso puedes añadirle un par y que choquen entre ellas. Vamos a poner el ejemplo. Por ejemplo, nuestro pícaro puede ser desconfiado en este caso, por ejemplo, con guardias, ya que por algo de su pasado no quiere confiar demasiado en estas personas, las cuales van armadas, van con una armadura claramente que van protegiendo la ciudad y supuestamente con su falsa justicia de su mano. ¿Entiendes, no? Pero a cambio puede ser completamente leal a la persona que le salvó de última hora, a la persona que cuando él estaba en la más mismísima mierda, le salvó dándole unas monedas de oro. Y además también le puedes añadir que tenga una parte especialmente sensible, como que por ejemplo sea amante de los animales, y que por lo tanto cada vez que vea a un gatito o un perrito o a cualquier animal, el pícaro de repente se tenga que apartar un poco del grupo, no para esconderse en plan edgy, sino porque le apetece acariciar al animal. Y ahora de repente tienes un tío que desconfía de los uniformes, pero que tiene un sentido de la lealtad y aparte es cariñoso con los animales, lo cual le hace que también pueda ser perfectamente alguien humilde, alguien con sentimientos, claramente. Y es que es algo mucho más jugable porque es algo coherente y ya no es algo automático, que todo el mundo sepa lo que va a pasar en cada momento. Y creo que es algo de lo principal, que es no hagas un personaje que reaccione igual, da igual la situación. Haz un personaje que reaccione justamente distinto, dependiendo de qué situación esté pasando en cada momento. Quizá tu personaje ama a los niños, realmente. Y cuando es un niño pequeño el que le pide algo, en vez de sentirse desconfiado, no puede evitar simplemente decir, sí, toma, venga, vamos a hacerlo. El segundo error más común
que seguramente todo el mundo hace, es hacer una historia para un trasfondo terminado. ¿A qué me refiero? Si tu personaje es level 1, pero ya ha vencido a su malo, ha perdido a su familia, ha pasado tal, de repente se queda sin espacio para crecer como personaje dentro de una campaña. Porque un personaje que ya ha hecho absolutamente todo antes de unirse al grupo, ¿qué sentido tiene realmente que siga ahí, no? Que no pasa nada por tener un trasfondo dramático, que a todo el mundo nos gusta. Pero hay que saber unirlo a dejarlo abierto y que así el DM pueda tener algo con lo que trabajar, porque a todo el mundo le encanta que los DMs añadamos vuestra historia y vuestro trasfondo a nuestras historias. Pero claro, si nos lo deis cerrado, o lo abrimos por en medio y queda muy raro, o directamente toca inventar. Y es que un buen trasfondo no es el que te dice todo sobre el personaje, sino el que deja cosas abiertas, te hace preguntas y te hace empezar a plantearte si hay cosas que pueden haber quedado pendientes. Volviendo a nuestro pícaro, en este caso, por ejemplo, podría darse el caso de que lleve años sin ver a su maestro, ya que después del último atraco perfecto, cuando el atraco de repente se torció para mal, su maestro desapareció, dejándole detrás de sí quizá una moneda o carta breve o algo por el estilo, sin darle demasiadas pistas. Y en ese momento tienes de repente que el pícaro no sabe si ha sido traicionado, si han hecho algo para salvarle o qué es lo que ha pasado realmente con el maestro. Y de esa manera, a nosotros los DMs nos das algo con lo que trabajar y a ti algo por lo que jugar. Es decir, ahora tu pícaro de repente tiene un motivo real para unirse al grupo, que es buscar a su maestro. Es mucho más entretenido que dar algo cerrado. Y es que un buen trasfondo no es el que demuestra que tu personaje ya ha tenido una vida increíble, sino que tiene ganas de seguir viviéndola y construyéndola con el resto del grupo. El número 3 entra dentro de uno de los mayores clichés y de las cosas que más debe de odiar todo el mundo, y creo que es el tercer pecado, que es crearse un personaje que no quiere estar en el grupo o que es un lobo solitario. Hacer que tu personaje no se vaya sesión tras sesión, y en vez de eso, si puedes hacer tú algo por ello, va a ser mucho mejor. Entonces, si vas a tener un personaje así, quizá deberías aprovechar y unirte con alguien del grupo y decir: yo, en verdad, soy alguien que trabaja solo tal, pero le debo la vida a ese guerrero el cual me salvó mientras me ahogaba en un río de pequeño, y que desde ese momento le debía la vida y hasta que no pudiera pagar mi deuda no me alejaré de él. O quizá tiene un código más profesional y dice: no, por contrato yo tengo puesto que hasta que no salvemos no sé qué tal, por lo tanto yo seguiré en el grupo hasta que mi contrato sea terminado. Básicamente, si vas a tener un personaje lobo solitario, al menos dale un motivo real para querer estar en la party y que no sea una pelea de cada sesión el por qué te tienes que quedar con el grupo. Porque si haces algo así, tío, vete. En plan, al final tú mismo te vas a cansar sinceramente de jugar a ese personaje, porque estás peleando todo el rato por no querer estar ahí. Básicamente no te estoy pidiendo que te crees un pícaro el cual quiera abrazar al paladín cada vez que te ve. Pero hombre, uno que al menos cuando termina cada sesión te preguntes por qué quieres seguir en el grupo y tengas una respuesta, es un buen comienzo. Por otro lado tenemos el pecado opuesto, que es justamente el de que la campaña es tu escenario. Sí y no. ¿A qué me refiero? Está bien que tu campaña, igual que la de todos los jugadores que te acompañan, sea vuestro escenario, pero como bien digo, es vuestro, no tuyo. Si tienes en vez de eso un personaje el cual lo primero que hace nada más entrar a la taberna es va a buscar al tío más grande y se va a pegar con él, va a ir y va a empezar un escenario, va a ir y se va a empezar a ligar a la tabernera, o simplemente va a pedir una ronda de cerveza para absolutamente todo el mundo de la taberna sin ningún motivo aparente, quizá estás pidiendo un poco de atención a gritos. Y sí, que no tiene nada de malo, de hecho, joder, hay veces que los DMs disfrutamos mucho de esta clase de personajes, ya que nos permite hacer un montón de cosas alrededor de ellos. Y no está mal tener momentos donde digas: hey, mirad cómo brillo. Pero muchas otras veces merece la pena vamos a hacer un esfuerzo para que los otros brillen también. Volviendo a nuestro pícaro. Acabáis de descubrir que el bandido principal al que vais a atacar está al otro lado del túnel o en un cuarto secreto. Y tú decides que, por poder, puedes abrir la puerta trasera y colaros a escondidas. Pero en el momento en el que tú abres la puerta, o antes de abrirla, quizá en el plan no es mala idea decir: oye, yo abro la puerta, pero el que debería iniciar la carga es nuestro bárbaro, que tiene mucho más sentido. O quizás simplemente estás en la taberna y cuando terminas con todo esto y habéis resuelto el problema, inicias un brindis agradeciendo a toda la mesa todo lo que ha hecho. No va a hacer que tu personaje sea menos interesante, de hecho al revés, lo que va a hacer es justamente que todo el mundo se sienta mucho más querido dentro de la mesa y que quieran más a tu personaje. Y es la diferencia un poco entre un personaje llamativo y un personaje que disfruta de su mesa. El personaje llamativo va a hacerlo todo para llamar la atención, mientras que un personaje que disfruta de la mesa va a intentar repartir la atención de forma equivalente para que todos podáis disfrutar la experiencia por igual.
Y es lo que tenéis que hacer vosotros como jugadores. Vamos a ver llegar con el siguiente pecado, el cual creo que es el que más odia todo jugador de D&D y todo DM sobre todo. Esconderse detrás de es lo que haría mi personaje. Seamos sinceros, en el momento en el que tú has creado un personaje, el cual, pues eso, como soy un pícaro voy a robar a todo el equipo. No, porque como no me fío de nadie voy a traicionarlos absolutamente a todos. Voy a provocar al rey para que intente darme más dinero cuando sé que en verdad no debería. Técnicamente es cierto que tu personaje quisiera hacer eso, pues porque es como lo has diseñado, no es una opción errónea. Pero la pregunta es más, ¿por qué cojones has creado un personaje el cual va a hacer la partida más difícil constantemente para toda tu mesa? Y no está mal que tu personaje tenga defectos, de hecho todos los personajes de los jugadores deberían de tener defectos, pero en el momento en el que el defecto que le has puesto interrumpe y molesta al final todo el avance de la partida, quizás has elegido un defecto demasiado complicado o quizás estás eligiendo el momento erróneo para mostrar el defecto. Al final, tu defecto tiene que ser compatible con tu grupo. Creo que ese es el punto más importante de este momento. Quizá en este caso, volviendo a Paco, Paco roba a los nobles, Paco miente, es un alcohólico, pero sin embargo cuando llega a momentos donde la party lo necesita de verdad, Paco no traiciona, no roba más que a los ricos, ya que a los pobres los quiere dejar en paz porque cree que son los que menos se pueden aprovechar de toda situación. Y no solamente eso, sino que directamente vamos a hacer también que Paco tenga ganas de ser la persona más fiel a sus principios cuando empieza una misión. Es decir, puede ser un alcohólico fuera, pero una vez empieza una misión no va a beber una gota. Está bien crearse un personaje con problemas interesantes, pero lo más importante de D&D es que sigues jugando un juego en grupo. Y si tu problema jode al grupo entero, quizá te has equivocado de problema para añadir a tu party. Y si no, limítalo a que suceda en X situaciones donde ya directamente puedas apañar un poco mejor a la gente que juega contigo. Aquí tenéis uno que este es poco común, creo que no lo he visto casi nunca, pero puede pasar. Es el concepto que pelea contra la ficha. ¿A qué me refiero? Está muy bien que tú decidas que vas a jugar un mago con 11 de intelecto porque realmente no le enseñó absolutamente a nadie, sino que es autodidacta. Y entonces, como leyó unos pocos libros pero no cree del todo en ellos, va a ser así. O te creas un guerrero con la fuerza al mínimo porque en verdad no cree en la violencia. Y por lo tanto, no tiene ningún motivo para tener la fuerza alta. Y la verdad es que el problema que vas a tener con esto es que sí, sobre el papel puede sonar súper interesante, pero cuando con el mago intentes lanzar 3 hechizos, falles absolutamente todos porque tu intelecto es mierda. Y cuando llegues con el guerrero y no seas capaz de levantar una mesa, vas a empezar a darte cuenta de que, hombre, quizás las estadísticas están puestas a posta con ciertas clases para que puedas hacer lo que se les da bien. Entonces pelearte contra ello no es una buena idea. Por el otro lado pasa lo mismo, pero invertido. Y es que luego tienes ese personaje el cual cada dato está optimizado, todo está preparado al dedillo y todo está perfecto, tiene los mejores hechizos, el mejor tal. Pero cuando le preguntas que quién es, qué quiere o incluso por qué tiene esos hechizos, realmente no sabe responderte a esa pregunta. Y es por un motivo muy simple, que es no está jugando un personaje, está jugando una build. Y creo que ambos extremos son incorrectos, claramente me refiero. La ficha y la historia no están hablando entre sí en ninguno de los dos casos. Por un lado, porque tu roleo al final influye en tu ficha hasta el punto donde tú no vas a poder disfrutar ese personaje. Y por el otro lado, porque de tanto optimizar, enhorabuena, has creado un personaje vacío el cual simplemente se rige por es que es lo óptimo. Y la solución creo que es que simplemente la mecánica tenga sentido dentro de la narrativa. Por ejemplo, tu pícaro, Paco, tiene estadística de destreza alta. ¿Por qué? Porque lleva toda su vida huyendo por los tejados de la ciudad de Mirvalon y huyendo de aquellos que intentaban atacarle. ¿Por qué tiene competencia con herramientas del ladrón? No solamente porque la ficha o el manual lo diga. No, quizás su maestro tuvo que enseñarle a robar y a utilizarlas para colarse en ciertas casas. Y si tiene una carisma alta, quizás es porque sabe mentir, negociar y salir de los problemas hablando cuando no puede pelearlos. Y es que creo que es súper importante que cada número en la ficha tenga detrás de sí una pequeña historia y no sea simplemente un número más que creas y pones porque te apetece. Y es que cuando la mecánica y tu ficha comparten un sentido único, de repente jugar a ese personaje se vuelve algo completamente adictivo. Creo que por último, el pecado que también estoy cansado de oír, que es mi personaje no puede cambiar. Y es que cuando tienes un personaje el cual dirías siempre, no, es que mi personaje nunca haría eso, no, es que mi personaje jamás haría tal. No, si tener límites no está mal,
Pero cuando te limitas todo el rato, constantemente, enhorabuena. En vez de tener un personaje, tienes una estatua preciosa en el sentido de un NPC. En este caso, me refiero al final, tú cuando presentas un personaje a una campaña de D&D, tu personaje no está pensado para presentarlo así y que se quede así siempre. La campaña lo va a ir cambiando poco a poco, muy probablemente. Entonces quizá Paco, que desconfiaba de los guardias, tiene un cambio de opinión después de llegar a X aldea y que los guardias decidan defender la aldea junto con vosotros a un asedio, y de repente suelte alguna frase típica de joder, nunca pensé que estaría al otro lado de uno de estos asedios. La verdad es que reconforta ver a hombres tan fuertes como ellos ayudándonos. De hecho, ese personaje Paco empezaría pensando que solamente puede sobrevivir por su cuenta. Pero, ¿quién te dice que al cabo de unas sesiones de tanto unirse al grupo y hacer cosas, no cree que incluso él puede liderar uno de los asaltos y manejarlo él perfectamente en vez de ser un lobo solitario? Y es que cambiar estas cosas en tu personaje no es malo, me refiero, tu personaje tiene que poder crecer, porque si no te vas a aburrir de jugar todo el rato lo mismo. Y es que al crear el personaje deberías preguntarte qué podría cambiar en él cuando lo creo y qué espero que cambie a lo largo de la partida. Y es que un personaje que cambia con la historia no solo, en este caso, sobrevive a la partida, sino que ayuda a definirla, a menos que muera. Pero bueno, eso es otro tema. Y sé que este vídeo, después de verlo, vas a pensar, joder, sí, pero es que ahora tengo que hacer todo esto, aparte de mirarme todo el manual para crearme un personaje. ¿Pero tú sabes la de tiempo que voy a perder? Sí, seguramente vas a gastar bastante tiempo creando el personaje, haciéndolo de esta manera. Pero lo que te aseguro es que vas a tener el personaje que más disfrutes jugando en cualquier campaña de las que vayas a jugar de D&D. Y una inversión pequeña de tiempo, como va a ser lo que vas a hacer, va a ayudarte a que a la larga sea de lo que más disfrutas. Y es que aunque todo el mundo quiere jugar el personaje que le apetece, lo importante no es solamente que te apetezca a ti jugarlo, sino que sea cómodo para el DM, para la mesa, para ti y para todos a la larga. En ese momento ese personaje pasa a ser algo que todo el mundo recordará. Al final, sobre todo, los personajes de D&D no son aquellos que salen perfectos a la mesa, son los que salen distintos una vez entran en ella. Creo que ese es un poco el resumen. Espero que este vídeo os haya gustado. Si os gusta, dadle like, suscribiros y compartidlo. Y de hecho, dejadme en comentarios si alguna vez habéis tenido uno de esos personajes que a mitad de campaña habéis dicho lo dejo, me canso de él, es aburrido. Os leo en comentarios, me encantaría escucharos. Soy Furia, tenéis mi Discord en la descripción y esto es Forjando un DM.